Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Aramayo, misionero de Palabra de Vida, y con mi esposa Yorleni y mis hijos Jade y Tiago podemos estar sirviéndole actualmente en el Ministerio de Palabra de Vida Argentina. La verdad es que Dios me permite servirle con mi profesión como arquitecto y también nos ha permitido como familia ver cada proyecto y construcción como un instrumento de Dios para llegar a la vida de más jóvenes en el mundo con el mensaje de salvación. Hoy quiero compartir contigo el pasaje de Mateo capítulo 28 del versículo 11 al 20 y vamos a dividir este pasaje en dos secciones para ver también dos diferentes decisiones. La primera sección es del versículo 11 al versículo 15 que dice que mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hasta acá la primera sección. Y vamos a ver este grupo de soldados romanos que habían sido puestos ahí mismo en Mateo capítulo 27, 65, que hizo una guardia. Eran 4 soldados que cada 4 horas hacían una rotación. Y en este momento dice que algunos de esta guardia habían ido a dar un informe de lo que había sucedido. No fueron a dar una mentira, sino lo que realmente había pasado, que ellos no entendían cómo es que la piedra había sido movida y Jesucristo había resucitado. Entonces, se ve ahí cómo los principales sacerdotes empiezan una maquinación. Dice que primero hubieron hecho un consejo. Ha habido consejo, dice, quiere decir que se pusieron de acuerdo, trajeron a los líderes del pueblo judío en ese momento, que eran los mismos que habían hecho que Jesús fuera crucificado, y dice que el plan que ellos hicieron fue dar mucho dinero a los soldados, que quiere decir que los sobornaron. En este caso, ellos apelaron a la codicia o a la búsqueda de un bien material de los soldados. Pero dice que dice, decid vosotros, y pusieron un plan en acción. Y este plan era mentir y desacreditar a los discípulos o a cualquiera que diga que Cristo verdaderamente había resucitado. Porque acuérdense que al final del capítulo 27, ellos pidieron esta guardia justamente por eso. ¿Por qué? Porque se había dicho que Cristo iba a resucitar al tercer día. Y ellos, como no creían, como no querían creer, pusieron la guardia y no podía ser posible que esto haya sucedido. Entonces ellos decidieron no creer y poner este plan en marcha. Pero dice que si ellos tenían alguna objeción o alguien les decía algo, ¿no? Dice, si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Pero esto era una gran mentira, ¿no? Y ahí me entra una pregunta, una de las primeras preguntas. ¿Cómo confiar en un mentiroso? Si alguien te está pidiendo mentir y te dice, no te preocupes que yo te voy a salvar si algo te pasa, ¿cómo puede confiar uno, no? Entonces ahí apelaron también, si se dan cuenta, los principales sacerdotes apelaron al temor de los soldados, porque ellos no habían cumplido con su deber. Y fíjense que dice que si les preguntaran, ustedes van a decir que estaban dormidos. Y esa era una falta muy grave para un soldado romano, no cumplir con su deber, que eso podía llevarles incluso a la muerte. Pero ellos decidieron, y aquí está la primera decisión, ellos decidieron tomar el dinero, versículo 15, e hicieron como se les había instruido. Y esto es algo que se divulgó y se hizo notorio en todo el pueblo. Todo el pueblo sabía que esto era una farsa, que esto es algo que se había hecho a escondidas, con soborno por detrás, todo con el fin de ¿qué? De encubrir aquello que era la verdad, la resurrección de Cristo. Entonces, cuando dice que ellos hicieron como se les había instruido, entonces ellos tomaron la decisión de obedecer y confiar ¿en quién? En unos mentirosos, ¿no? Ellos vieron cómo se cambió la verdad y decidieron adoptar eso. ¿Por qué? Puede ser por temor, por codicia, por buscar un bien personal. Pero ahora sí vamos a ver la segunda parte, el contraste, del versículo 16 en adelante, que dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ya aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y fíjense el contraste. Veamos el contraste. Dice que los discípulos fueron primero obedientes a Jesús al ir a Galilea y esperarle ahí. Pero a pesar de que fueron obedientes, fíjense que había dos grupos. Unos que le adoraron y dice, algunos, ¿qué dice? Dudaban. Algunos dudaban. Y si quieres puedes corroborarlo ahí en Marcos capítulo 16, versículo 14. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y dice que había algunos que no creyeron. Un ejemplo claro en Juan capítulo 20 es Tomás, ¿no? Que no creyó hasta que Jesús se le acercó y le dijo, mira. Entonces, nosotros vemos ahí cómo Jesús se les acercó y les dice algo interesante, y quiero que con esto nos quedemos el día de hoy. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esta palabra potestad es una palabra que significa autoridad, derecho, el hecho de ser dueño de algo. Y dice que Cristo, fíjense, Cristo resucitado dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esta potestad es dada por el Padre, Mateo capítulo 11, versículo 27. Entonces, los discípulos que dudaban necesitaban reconocer primero quién era verdaderamente Cristo. Y no solo eso, sino que la potestad que él tenía era real. Y dice, por tanto, el versículo 19, por eso empieza por tanto, por la potestad que yo tengo, dice, les da un mandato, les da la conocida como la Gran Comisión. Id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Quiero compartirte algo, la verdad, que es algo que muchas veces nosotros pasamos por alto dentro de este pasaje. Decimos, esta es la gran comisión, esto es lo que Dios nos ha mandado. Ir, tenemos que hacer discípulos, tenemos que enseñar cuál es la verdad. Y la pregunta vuelve y dice, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué la gran comisión hoy es la gran omisión? ¿Por qué la iglesia hoy es fría frente al mandato de Dios, al mandato de Jesucristo respecto a esto? Porque hay algo que nos está impidiendo cumplir la gran comisión. ¿Y saben cuál es? Es el no reconocer quién es la autoridad que nos la manda. Ahora sabes, Satanás y el mundo van a apelar, ¿sabes a qué? A tus deseos. Así como los principales sacerdotes apelaron al tema de sobornar a estos soldados, te van a ofrecer cosas terrenales, dinero, posesiones, bienes. Y tu mente va a estar metida en eso, en cada día buscar y conseguir ¿qué? Dinero, posesiones y bienes. O también van a apelar a tus temores. Dejar aquellas cosas o perder o alejarte de aquello que tú quieres, que tú anhelas, que tú deseas. Tener que dejar de lado aquellas metas, aquellos proyectos o aquellas cosas que tú anhelas más que otra cosa. Más incluso que obedecer a aquel quien es Señor de tu vida. Incluso uno de los temores puede ser perder tu propia vida. ¿Para qué? Satanás y el mundo quieren esto, ¿para qué? Para que la autoridad en tu vida no sea Cristo. Así dejes de lado la gran comisión. Entonces, los principales sacerdotes querían que nadie crea, ¿en qué? En la verdad. Jesucristo es la verdad, pero no querían que crean en la verdad. Por eso tuvieron que mentir, para conservar ¿qué? Su falsa autoridad. Ellos tenían una aparente autoridad frente al pueblo judío y ellos querían conservar eso. Pero fíjate que Jesús quiere que creas en Él porque Él es la verdad y tiene la autoridad en tu vida. Yo quiero desafiarte el día de hoy que si estás reconociendo la autoridad de Jesucristo, no temas lo que puedas perder. No seas como los soldados que se fueron con la bolsa de dinero que en algún momento seguramente se les acabó. Sé como aquellos discípulos que fueron, predicaron el Evangelio, hicieron discípulos y enseñaron sobre el único que es verdadero. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.